bienvenidos a otra emisión del Economista TV. En el primer tramo del programa de hoy vamos a conversar con Jorge Agüello, que fue embajador argentino ante las Naciones Unidas, ante Estados Unidos, y que actualmente es presidente de la Fundación Embajada Abierta. Bueno, Jorge, el gran tema de este momento es, sin lugar a dudas, la relación que tiene Argentina con Estados Unidos a partir del vínculo personal de Trump, decisiones políticas en el medio. Hay una cuestión de apoyo financiero que hace el Tesoro, pero también hay otras negociaciones en marcha, básicamente desde el punto de vista comercial. ¿Cómo estás viendo ese conjunto de relaciones que se establecieron con Estados Unidos? Bueno, es todo novedoso, ¿no? Yo no recuerdo en mi vida haber visto un nivel de involucramiento en lo político, en lo económico, en lo financiero y en lo diplomático del gobierno de los Estados Unidos en un proceso electoral doméstico de la Argentina. Es un dato para tener en cuenta. Vos usaste recién la expresión, el conocimiento o la proximidad personal que hay entre los presidentes de Argentina y Estados Unidos. Es cierto, pero es novedosamente cierto. Si en este país hubo un presidente que tenía relaciones con Donald Trump, ese fue Mauricio Macri. Macri tuvo negocios con Trump, jugaba al golf con Trump, tenía encuentros familiares con Trump. El caso de Milei es distinto. No nos olvidemos que hace pocas semanas logró su primera reunión en la Casa Blanca, que fue un poco accidentada para él, pero logró su primera reunión en la Casa Blanca. Yo creo que aquí hay una situación de conveniencia recíproca, de utilización recíproca y algunas coincidencias en lo que se refiere a la etapa esta nueva que se está abriendo con la aparición de este fenómeno que se llama las nuevas derechas en todas las democracias occidentales, ¿no? Ahí hay un hilo invisible que une también a Trump con Milei y con Orbán y con Nigel Farage en Gran Bretaña y con Le Pen y con Bolsonaro y con la Alianza para Alemania en Alemania y con Fox en España. Eso es lo que el presidente Macron llama la internacional reaccionaria. Ahí hay un punto de militancia compartida, si se quiere, ¿no? Ahora, si uno escarba un poquito las políticas que cada uno de los dos presidentes, el presidente Trump y el presidente Milei, llevan adelante en lo económico, yo te diría que son casi contradictorias, ¿no? Nosotros tenemos un Donald Trump que le está dando al Estado un rol importante en la promoción de ciertas áreas de la economía estadounidense, que involucra al Estado en los procesos productivos, que es clara y fuertemente proteccionista, mientras que por el otro lado tenemos un presidente que es un libertario declarado y que las políticas que implementa no están en sintonía con las políticas domésticas de Trump. Sí hay una identificación, como te decía, me parece, en el terreno internacional. ¿Qué éxito le atribuís vos a esta estrategia que quiere llevar adelante Trump de un rediseño de la economía internacional donde aspira a que China, promueva más su consumo interno y que al mismo tiempo Estados Unidos pueda recuperar cierto rol de productor industrial? ¿Lo ves factible? ¿Lo ves posible? Sí, yo creo que en eso está embarcado el gobierno. Mira, yo presenté cartas credenciales la segunda vez que fui designado embajador en Washington, en la Casa Blanca, con Donald Trump. Y a partir de ahí estuve con él un par de veces. Este hombre, cada vez que estuve con él, me hizo referencia a cómo el sistema que se armó después de la Segunda Guerra Mundial terminó desfavoreciendo a los Estados Unidos y favoreciendo a los aliados / adversarios de los Estados Unidos. Trump siempre me transmitió y transmite la sensación de que Estados Unidos ha hecho un mal negocio y que se propone remontar el mal negocio reformulando los términos de la ecuación. Acá hay una cuestión que hay que tener en cuenta. El principal eje bilateral del mundo es el que va de Washington a Beijing, de Beijing a Washington. Todo lo demás que pasa en el mundo, de una u otra manera, es reflejo de esa relación principal. Que a diferencia de la bipolaridad de la Guerra Fría, China y Estados Unidos se necesitan
vitalmente para vivir. Porque el nivel de interdependencia que existe entre la economía china y la economía estadounidense es de un nivel altísimo. No ocurría eso con la Unión Soviética. Por eso un día pudo desaparecer uno sin que arrastrara al otro, sin pena y sin gloria, tras la caída del muro de Berlín. Ahora, para conectar esto con Argentina, con cómo queda parado en esta situación geopolítica, algunos analistas marcan que sería mejor si no hubiera un alineamiento o un involucramiento, que es el término que usted utilizaba, tan fuerte con una de las dos potencias. ¿Usted coincide con esta visión o cree que el alineamiento puede no perjudicar tanto a nivel geopolítico? No, yo estoy convencido que países periféricos como la Argentina necesitan multiplicar sus vínculos, no reducir el número de vínculos. Por ejemplo, yo tengo una visión muy crítica de la decisión tomada por el presidente Milei en las primeras horas de su gestión de renunciar a la invitación para ser parte de los BRICS. Los BRICS no es una organización, no tienen un secretario general, no hay un reglamento, no hay que poner plata, pero es un foro, es un ámbito donde Argentina podía tener otra voz y trabajar con actores distintos, que son las economías emergentes, distintas de China, distintas de los Estados Unidos. Así que en ese sentido, a mí me parece que nosotros necesitamos, reitero, multiplicar vínculos. Con relación al alineamiento automático, bueno, habrá que ver cómo evoluciona la relación. Lo que sí creo es que nosotros estamos sometiendo, y esto se ve claramente en las votaciones en la Asamblea General de Naciones Unidas, estamos sometiendo la estrategia nacional a la estrategia de otro. Entonces, ¿qué vamos a votar con relación al tema A? Consulta que va a votar Washington. Y así votan los nuestros. El nivel de equiparación entre las votaciones de Argentina y Estados Unidos en Naciones Unidas es superior al que se verificaba en la época de las relaciones carnales mientras Carlos Menem era presidente de la Argentina. Saliendo un minuto de la relación con Estados Unidos, que después volvemos, hiciste referencia a un tema que ustedes en la Fundación Embajada Abierta están siguiendo muy de cerca, que es todo el contexto político regional, que cambió sustancialmente, y si se quiere a favor de Milei, porque uno de los cuestionamientos que se le hacía era que tenía pocos vínculos con sus vecinos. Ahora ese escenario cambió, además del salvo Uruguay, que tiene un gobierno, digamos, podemos llamar que ganó de centro izquierda, tenemos a Paraguay, tenemos ahora a Bolivia, próximamente Chile, ¿no? Probablemente Chile también. Entonces cambia un poco el escenario regional, es un poco más favorable a las posiciones que sostiene Argentina. Sí, y más favorable todavía a las posiciones de Washington, porque, miren, yo fui embajador en Naciones Unidas 5 años y 2 veces embajador en Washington. Esto me llevó a interactuar con 4 administraciones estadounidenses. George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump y Joe Biden. La verdad que nunca vi que la Argentina, no digamos la Argentina, que la región ocupara un lugar destacado en la agenda exterior de los Estados Unidos. Salvo la injerencia o la actividad de actores extrahemisféricos en la región. Eso quiere decir, si aparece China, si aparece Rusia, si aparece Irán, ahí se encienden luces de alarma. Ahora, con este cambio de sintonía política en la región, yo creo que para Donald Trump, que tiene la decisión de involucrarse en América Latina y de reivindicar lo que ellos consideran que es propio, our background, dice, sí, nuestro patio trasero, creo que se han lanzado a disputarle a China cada centímetro en América Latina. Así que esta es una película que está empezando y de final abierto. Ahora, esta injerencia, en América Latina, ¿tiene que ver exclusivamente con la injerencia que empezó a tener China o hay otros intereses en América Latina para el gobierno de Trump? No, yo creo que, vean, si hay algo que yo escuché en los años que estuve en Washington, tanto del lado republicano como del lado demócrata, es la noción de the Chinese threat, la amenaza china. Los Estados Unidos saben que están siendo amenazados en su hegemonía por una potencia que es la República Popular China. Y creo que hay una toma de conciencia y un acercamiento de los partidos en cuanto a reconocer eso como una prioridad nacional. Y por lo tanto, actuar en consecuencia tratando de frenar o limitar el despliegue de China en América Latina. Ahora, van a tener que entender que eso significa también poner recursos, porque China lo que está haciendo en la región no es condicionando a los gobiernos, sino invirtiendo en infraestructura,
¿Que les sirve a ellos? Sí, pero también les sirve a América Latina. Bueno, la preocupación con China corta todas las últimas administraciones de Estados Unidos, que vos hacías referencia. Así es. Fue preocupación de todos los presidentes, demócratas y republicanos. Así es exactamente así. Y creo que hay una conciencia creciente respecto de esta competencia, ¿no? Así que, bueno, Trump es el que ha iniciado de alguna manera el cambio de estrategia con América Latina. Vamos a ver si el caso de Argentina es un caso único o si se va a ir verificando en otras áreas. El despliegue militar en Venezuela, eventualmente en Colombia, son cuestiones que tenemos que considerar también y que seguramente forman parte de la misma estrategia de Estados Unidos en la región. Teniendo en cuenta las últimas elecciones fueron locales en Estados Unidos en las últimas semanas, pero funcionaron como cierto llamado de atención, algunos lo vieron así, para el gobierno de Trump, con triunfos del Partido Demócrata en Nueva York, principalmente por parte de Mamdani, pero también en Virginia y en Nueva Jersey. ¿Crees que es así, que es un llamado de atención? ¿Es cierto giro de cara a las elecciones de medio término del año que viene o no tiene de qué asustarse? Es muy interesante esa pregunta, porque, a ver, ¿quién ganó en Nueva York? Ganó un joven político de 34 años, nacido en Uganda, autoproclamado socialista, que propone abrir supermercados estatales para abaratar el costo de los productos alimenticios, que tiene una clara posición pro-Palestina en la ciudad que tiene más judíos en todo el mundo. Ni Tel Aviv tiene la cantidad de judíos que tiene Nueva York. Es decir, es un hecho absolutamente atípico. Es un mensaje que a todos ha sorprendido. Es demócrata. New Jersey y en Virginia ganaron dos candidatas demócratas con un margen de diferencia muy importante, alrededor de 15 puntos. Mamdani ganó Nueva York con 51% de los votos. Si uno lo escucha dice es mucho, pero si lo compara con su predecesor, otro demócrata, Adams sacó el 62%. En Nueva York el Partido Demócrata siempre saca muchos votos. Hay que tener en cuenta que en la elección de Nueva York, el demócrata que perdió las internas frente a Mamdani decidió presentarse como independiente y sacó un 40 y pico por ciento y eso le restó caudal electoral. Pero la gran pregunta acá es, ¿estamos en presencia de una versión estadounidense del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires? ¿Es un episodio aislado que después se corrige nacionalmente? No lo sabemos. Bueno, no lo sabemos. Además, Jorge, el perfil de las dos ganadoras en New Jersey y en Virginia son distintas a el perfil ideológico que tiene completamente distinto. Sí, señor, son mucho más moderadas. A mí me da la impresión que, de todas maneras, que el Partido Demócrata tiene frente a sí la oportunidad de mostrar que la implementación de ciertas políticas contradictorias con la de Trump pueden tener éxito. Porque el problema del Partido Demócrata es que tiene figuras reconocidas nacionalmente como el senador por Vermont, Bernie Sanders. O la dirigente Ocasio en Nueva York, pero son legislativos. Entonces, Nueva York es una vidriera extraordinaria para mostrar que algunas políticas se pueden implementar. Y eso va a tener que ver con el proceso de reconstrucción del nuevo liderazgo en el Partido Demócrata. Con una cuestión que es importante destacar, aunque le vaya muy bien, Mamdani nunca va a ser presidente de los Estados Unidos, porque no ha nacido en territorio norteamericano. Por último, Jorge, se vuelve a hablar de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y Argentina, no es una cosa nueva. Muchas veces se han iniciado conversaciones, vos habrás estado en alguna de ellas. ¿Lo ves factible que se va a poder avanzar en esta decisión? El gobierno dice que es inminente el anuncio en Washington de un acuerdo. Sí, evidentemente es así. Yo lo escuchaba a Alec Oxenford, con quien tengo mucho trato y mucha relación, lo mismo con quien me sucedió en la embajada, que fue Gerardo Huerte. Oxenford acaba de anunciar que es inminente la presentación del acuerdo, pero no ha dicho ni mu respecto de qué contiene el acuerdo. Yo tengo la expectativa de que sea un acuerdo provechoso para las dos partes. Me contentaría con que sea, aunque sea solo provechoso para la Argentina. Insisto, tenemos que multiplicar vínculos. Y en esa tarea de multiplicar vínculos entran todos los países, desde Estados Unidos a la República Popular China. Muy bien, Jorge Argüello, muchísimas gracias por estar en el programa con nosotros. Como siempre, Juan, un placer estar en este programa. Bueno, muchas gracias. Hacemos el primer corte y ya volvemos.
Ternium. Acero para hacer. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Así se ve un sistema de movilidad integrado. Y así se siente hoy. Colectivos de la ciudad más modernos con cámaras y nuevo sistema multipago. Estaciones renovadas y más cámaras de monitoreo. Todo conectado. Buenos Aires Ciudad. En IRSA, Propiedades Comerciales, nos comprometemos con las comunidades en las que se asientan nuestras unidades de negocios. IRSA, Propiedades Comerciales. Construyendo el futuro. Tu talento necesita una chispa. Encendé el tuyo con Academia Digitalers. Un portal para aprender tecnología gratis y sin experiencia previa. Con el respaldo de Telecom y las principales empresas tecnológicas. Ingresá a academiadigitalers.telecom.com.ar. Telecom. En Provincia ART, a las pymes que apoyan al país, las apoyamos con un plan que se adapta a su realidad. Ingresá a provinciaart.com.ar/pymes, cotizá y mejorá tus costos. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Auspicia este programa La Bolsa de Cereales, primera entidad agroindustrial de la Argentina. Segundo bloque del Economista TV, vamos a conversar ahora con Matías Reinerman, que es jefe de macroeconomía de Banco Provincia. Bueno, Matías, ¿cómo estás viendo este debate de los últimos días que en alguna medida el ministro de Economía quiere saldar sobre cuál debe ser la política cambiaria? Bueno, a ver, creo que es como la gran pregunta que tiene la economía argentina hoy y que también la tiene hace varios años. Está claro que el 26 de octubre hubo un parteaguas. Pasamos de estar en el techo de la banda y intervenciones del Banco Central, del Tesoro de Estados Unidos, a estar flotando en el medio de la banda y pareciera que el Tesoro, de a poquito, pero va comprando dólares. Entonces la pregunta, bueno, además de la cuestión política, obviamente, es qué cambió. Y lo que cambió son las perspectivas de financiamiento o de acceso al financiamiento, en realidad, tanto del Estado Nacional como del sector privado, ¿no? Ya hay algunas empresas del sector privado, energéticas, YPF, Tecpetrol, Pampa Energía, que empiezan a emitir deuda en moneda extranjera, en mercados internacionales, trayendo dólares para la Argentina. Y bueno, la gran pregunta que tenemos hoy en día es si el sector público va a tener acceso al financiamiento y por cuánto. El año que viene la Argentina tiene vencimientos de deuda en moneda extranjera por 15.000 millones de dólares, casi la mitad de las reservas, y sin financiamiento, que era la perspectiva hasta el 25 de octubre, digo hasta un día antes de las elecciones, por decirlo de alguna manera, era pagarlo con exportaciones, lo cual implicaba un dólar muy alto. Hoy ese escenario cambió y si bien todavía no hay acceso al crédito, hoy el riesgo país está en torno de 550, 560 puntos, pareciera que empiezan a acercarse las condiciones, falta el empujón final, que bueno, la pregunta obviamente es qué nos lo va a dar, después si quieren lo podemos charlar, pero bueno, con financiamiento las necesidades de que suba el tipo de cambio son muy distintas que si habría que haberlo pagado exportando mucho o importando poco. ¿Pero crees que merece alguna modificación este esquema cambiario? Porque de momento tanto el presidente Javier Milei como el ministro de Economía Luis Caputo sostienen que se van a mantener este esquema de bandas. A ver, ahí la pregunta es cuántos dólares van a entrar por la cuenta de capital. Este esquema cambiario genera más dólares por las importaciones o que se vayan más dólares por las importaciones que los que entran por las exportaciones, sobre todo cuando a eso le sumamos los dólares que se demandan para ahorro. Entonces, si la Argentina no tiene acceso al financiamiento, incluso en un escenario de donde los pagos se rolearan por algún motivo que es ajeno, el esquema cambiario no alcanzaría. Haría falta un poco más de tipo de cambio, sobre todo si pensamos que en un esquema de bandas, este es el techo del tipo de cambio real, ¿no? Salvo que la inflación se acomoda al 1% en lo inmediato, que es algo que no pareciera que vaya a pasar, el tipo de cambio se está apreciando. Con lo cual, así como está y sin financiamiento, no funciona. La pregunta es si la Argentina va a tener financiamiento, ya sea del Tesoro de Estados Unidos o del mercado, que me parece que es la apuesta del gobierno. ¿Qué es lo que hace falta para eso? Esas son las condiciones que decía referencia. ¿Qué es lo que hace falta para eso? Bueno, los números lo que muestran es que la Argentina hoy, en lo que son los números fiscales y lo que es el stock de deuda, a diferencia de otros momentos, no es un outlier. Uno mira el stock de deuda de la Argentina y es parecido al resto de la región. Uno mira los números fiscales, incluso estamos mejor, pero lo que no tenemos es reservas. Hoy las reservas representan un 6,5% del PBI de la Argentina, y para que se den una idea, en la región, el país que menos reservas sobre PBI tiene y tiene acceso al financiamiento es Panamá,
y tiene en números de Argentina 10.000 millones de dólares más que nosotros. Tiene un 8% de reservas sobre PBI, Panamá. El promedio de la región está en 10, lo que implicaría casi duplicar las reservas o sumar casi 20.000 millones de dólares más. Con lo cual, entendemos nosotros que con 10.000 millones de dólares, que es un número, es un 25%, pero bueno, no son la duplicación que hablábamos recién, la Argentina podría estar empezando a tener algo de acceso al financiamiento. El problema es que eso implicará sumar un factor de demanda al mercado cambiario, que es el sector público, pasando de oferente antes de las elecciones y hoy en un resultado cuasi neutro a comprar dólares. Y eso subiría el tipo de cambio. Así que por las buenas o por las malas o de una u otra manera, el esquema de banda se termina revelando medio insostenible, sobre todo para estos niveles. Después, si uno las amplifica un poco más, podrían estar. El tema siempre es la pregunta por el corto o el mediano plazo. Antes de las elecciones el gobierno priorizó el corto, la verdad, visto hoy tenía algo de sentido, entendemos que llegó el momento de empezar a priorizar o a pensar un poco más en el mediano plazo. O sea, vos ves que el esquema de bandas que el gobierno se compromete a sostener lo puede hacer en la medida que, bueno, amplíe un poco esa banda. Sí, en la medida que eso le dé cierto margen para comprar reservas y tener algo de superávit de la cuenta corriente, de vuelta, incluyendo en esta cuenta la formación de activos externos, la compra de dólares billete, que se moderó bastante después de las elecciones, pero que igual sigue en niveles altos, para que no necesitemos financiamiento externo, o sea, para que la deuda externa no tenga que crecer tanto, para que entre los pagos que se hacen, que son los bonares y los globales, 10.000 millones de dólares el año que viene, 5.000 más, de los cuales 3.000 son del fondo y 2.000 de bopreales, grandes números, la Argentina pueda cancelar ese stock de deuda sin necesidad de usar reservas, pero tampoco seguir aumentando justamente esos pasivos en moneda extranjera que no tenemos financiamiento hace 7 años. Y ya que tenemos al ministro Caputo de fondo, pregunto porque ayer estuvo diciendo que el crecimiento está proyectado para un 5 o 6% para el 2026. Son los números que más o menos viene deslizando el gobierno. ¿Lo ves posible teniendo en cuenta que el presupuesto depende de esa cifra y bueno, las condiciones de vida y varios factores en la macroeconomía que van a depender de este crecimiento? No solo no lo veo posible, sino que tampoco lo veo deseable. ¿Por qué no lo veo posible? Bueno, la economía en el segundo trimestre cayó levemente, 0,1%, se estancó, y en el tercero sí cayó, apretón monetario y demás. Y si bien en el cuarto podría recuperar, lo que terminaría pasando es que el primer trimestre dejaría un promedio relativamente alto para el año y lo que se llama el arrastre estadístico, que este año ayudó mucho, porque la economía del piso del año pasado había sido en abril, lo que este año ayudó, el año que viene va a complicar. Entonces, yo creo que es difícil pensar en un crecimiento tan grande. ¿Y por qué digo que no lo veo deseable? Porque en la Argentina hay una relación muy fuerte entre la demanda interna y las importaciones. Y si la economía creciera al 5 o 6%, con la elasticidad que vienen mostrando las importaciones en el último tiempo, que es por cada punto que creció el nivel de actividad, crecieron 5 puntos las importaciones, para crecer esa magnitud necesitaríamos importar un 25 o 30% más de lo que estamos importando este año, o por lo menos un 20%, digo, para poner un número un poco más conservador. Entonces, en ese escenario, este superávit de cuenta corriente que yo recién hablaba se erosionaría completamente. ¿Qué necesitaríamos o qué debería tener la Argentina para que pueda crecer a esas tasas? Bueno, por un lado un acompañamiento de Brasil, ¿no? Que crezca mucho la demanda de la industria brasilera, entonces podamos exportar nosotros más bienes industriales, un boom de vaca muerta o un aumento de la productividad o de los precios del sector agropecuario. Los últimos dos son exógenos, digo, los precios internacionales no dependen de la Argentina, lo que es vaca muerta pareciera que tiene un ritmo de maduración obviamente muy bueno, pero que no alcanza para aumentar un 20% de las exportaciones, y el crecimiento de Brasil será de un 3%, pero no para traccionar semejante velocidad del crecimiento de Argentina, que ha sido un error en otros momentos sobre acelerar ese crecimiento que termina generando un problema por el lado de lo que llama el sector externo. La otra proyección del ministro Caputo es que, además de crecimiento que acaba de decir Denis, hizo también una proyección en materia de inflación. Dijo que a mediados del año que viene el índice de precio consumidor va a estar por debajo del 1% mensual. ¿Lo ves factible eso? Bueno, ahí va a depender un poco de la cuestión cambiaria. Si la Argentina tiene mucho financiamiento externo, más allá de los problemas que podría traer eso en el mediano plazo, digo, es un error que hemos tenido, por ejemplo, en el 2017, la inflación podría bajar más rápido. Después está la cuestión de los precios de la energía, ¿no? Y la actualización de las tarifas. Este año, a pesar de que las tarifas subieron entre comillas poco, el gasto en subsidios económicos cayó un 60% interanual en términos reales. ¿Por qué? Pues se apreció el tipo de cambio y porque los precios de la energía estuvieron estancados. Entonces, en ese escenario la inflación podría desacelerar. ¿Hasta dónde?
Yo creo que para perforar el 1%, que es algo que la Argentina desde el 2016 para acá, ¿no? Desde que hay datos oficiales del INDEC para acá, lo hizo una sola vez, en un solo mes, que fue agosto del 2016. Para lograr eso de manera sostenida, me parece que todavía falta ordenar algunas cuestiones, sobre todo vinculadas con las expectativas. Hoy la cuestión cambiaria, más allá de que está un poco más sólida que hace un par de semanas, sigue generando algunas fuentes de incertidumbre y eso le pone un piso a la inflación. De hecho, a nosotros la inflación de noviembre nos está dando un poco más alta, o por lo menos en el arranque, de lo que fue la inflación de octubre. La última semana por carnes, en el arranque por lo que fue el aumento del Cyber Monday, ¿no? Que termina impactando en todo lo que es bienes, da un poco más de inflación para octubre, con lo cual volvería a empezar con 2. Hace algunas semanas hablábamos acá con unos analistas que decían que la incertidumbre, esto que decías recién, que estuvo hasta las elecciones, bajó, pero que el nuevo hito para pensar en la economía son las reformas que ya viene anunciando el gobierno que va a presentar en el Congreso, la tributaria, laboral y la penal. ¿Qué impacto, si bien no se conoce la letra chica de estos proyectos de ley, qué impacto crees que podría tener en la economía? Yo creo que en la economía de mediano plazo pueden tener un impacto significativo. Obviamente habrá que ver la letra grande primero y la letra chica después. Pero después en lo que es el corto plazo lo veo un poco más complicado. ¿En qué sentido? Cuando uno mira la curva de riesgo país, que es hoy un poco la curva que va a definir el tipo de cambio en los próximos meses, porque va a definir si Argentina tiene o no acceso a los mercados, lo que ves es que hubo 2 grandes bajas a lo largo de la gestión Milei. Milei hereda un riesgo país de 2.000 puntos básicos, yo recién decía está en 550 ahora. Cuando llega Milei y ordena las cuentas públicas, ahí hay una baja muy importante. Y además de ordenar las cuentas públicas, en el primer año corto, por decirlo de alguna manera, el gobierno compra muchas reservas, ¿no? Compra 18.000 millones de dólares de reservas. Esto estoy hablando hasta marzo de este año. Y ahí hay 2 grandes bajas, ¿no? Una recuperación de los fundamentos que permiten que baje el riesgo país. Después el gobierno, o el riesgo país, perdón, vuelve a subir por la cuestión política, electoral, pónganle el nombre que quieran. Pero yo creo que toda la parte de reformas estructurales, de orden macroeconómico, ajeno al número de reservas, me parece que ya dio todo lo que tenía que dar en términos de riesgo país. Y lo que hace falta hoy es que el Banco Central muestre que tiene dólares, que efectivamente le va a poder pagar en el mediano plazo a los acreedores privados, a quien le preste plata a la Argentina. Y eso es lo que el gobierno no quiso hacer de abril para acá. De vuelta, lo había hecho desde diciembre de 2023 hasta marzo de este año. No lo quiso hacer desde abril hasta octubre. Entiendo que por una cuestión electoral. Y bueno, todavía no se anima a hacerlo, pero ya lo empieza a deslizar el ministro en una reunión privada. Y es un poco lo que entiendo yo, gran parte del arco económico empieza a coincidir. Después hay una diferencia de timing de si es urgente o si puede esperar un par de meses, de cuánto tiene que comprar y demás, pero el camino me parece que en ese sentido es claro. O sea, a tu juicio, billetera mata leyes. Sí, para mí eso se ve también incluso en la previa electoral con los tweets de Bessent, que movían mucho los precios de los títulos, ¿no? Cuando Bessent decía, bueno, le vamos a prestar plata a la Argentina, comprimía mucho los precios de los títulos, bajaba el riesgo país, o sea, había más dólares. Y Bessent no publicaba encuestas políticas, no es que la lectura del mercado era, bueno, está el apoyo de Estados Unidos, mejora la imagen de Milei o algo así. La lógica electoral era poco más, poco menos la misma, y lo que había de fondo era, bueno, no nos van a prestar plata. Digo, ¿voy a poder cobrar o no voy a poder cobrar? Y en función de eso, entro o salgo. Creo que eso lo que marca un poco es que, a fin de cuentas, lo que está pidiendo el mercado es lo mismo que pide siempre, que son dólares, ¿no? O plata para mostrar que va a poder cobrar. Entonces, a corto plazo no estaría tanto este impacto y a mediano plazo decís que sí. ¿En qué puede llegar a impactar y a cuánto es mediano plazo? A ver, mediano plazo es un par de años. Yo creo que en la Argentina estamos acostumbrados a que mediano plazo sea ayer. Espero que eso cambie. Creo que eso es un par de años. Bueno, arranco por la cuestión laboral. La verdad es que la economía argentina se cansó de destruir empleo privado en los últimos 15 años, 10, un poquito menos, 13 años, desde el 2012 para acá. No se crean puestos de trabajo y los puestos de trabajo que se crean son informales. Entonces, ahí hay un tema y hay un punto a resolver. Si es con menos cargas impositivas o si es con otras leyes, yo la verdad es que no es mi experiencia, obviamente tengo una opinión, pero no deja de estar claro que algo que hay que hacer con eso, porque los problemas, ocultándolos o no discutiéndolos, no se resuelven. En términos de lo que es la economía exportadora, la verdad es que si pensamos en los 2 sectores estrellas de la economía argentina históricos, o el histórico, que es el agropecuario, y el nuevo, que es el energético, no son sectores muy demandantes de empleo.
Entonces, la verdad es que no es que te haría exportar mucho más mañana. No es que uno dice, bueno, bajo el costo laboral, como puede pasar en las economías del sudeste asiático, que exportan productos intensivos en mano de obra y estoy exportando más porque mejoré el costo. En la Argentina, las variables exportadoras dependen de otras cuestiones, y entiendo yo que el sector agropecuario y el sector petrolero, energético, incluso el minero, podrían beneficiarse en el margen de ciertas reformas, pero no es eso lo que necesitan. Necesitan mejores rutas, mejores caminos, más previsibilidad cambiaria, más política crediticia. Creo que son otras las cosas que necesitan. Entonces, para lo que es la economía interna, podría en el mediano plazo ordenar las cosas. Para lo que es el sector exportador, a priori, yo no le veo un impacto inmediato grande, significativo. Para terminar, Matías, luego de las elecciones también hubo un rally en los activos financieros argentinos. ¿Crees que se va a sostener? ¿Crees que se va a mantener? Bueno, hoy el Merval en dólares, ¿no? Cuando uno lo mira, si bien hubo un pico en enero, está camino a ser el máximo de la serie y está 30% por encima de los máximos del 2017, que eran el pico de la gestión de Macri. Con lo cual, expectativa en los activos argentinos hay. Y también hay un tema que es el crecimiento pareciera estar tirado por empresas grandes, ¿no? Yo hablé de dos sectores recién, que son el agro y el energético, puedo sumar el financiero, ¿no? Hay un par de bancos privados, entre ellos el Galicia, que sus acciones de repente se recontracapitalizaron. Con lo cual, efectivamente, ahí hay una expectativa y hay evidentemente un apetito argentino, que es un país que hace 7 años, ¿no? Desde el principio del 2018, ya casi 8, diría no tiene una inversión extranjera significativa. Con lo cual yo creo que en un escenario optimista, en donde el gobierno empieza a recomponer las reservas, volvemos a tener acceso al crédito, la economía argentina tiene potencial y eso el sector financiero o las variables financieras lo van a poder captar. Lo mismo con los títulos públicos. Hoy un título público de Argentina de corto plazo está rindiendo en torno de 9% anual, un poquitito menos incluso los más cortos. Si uno mira la región, digo, no sé, países como El Salvador, que a nosotros nos deberían quedar chicos en un escenario de normalización de las variables, rinden todavía un poquitito menos. Así que en un escenario de vuelta a los mercados hay espacio para que sigan mejorando las variables y los indicadores. Muy bien. Matías Reiner, muchas gracias por estar en el programa. Muchísimas gracias a ustedes. Hacemos el segundo corte y ya volvemos. Ternium, acero para hacer. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Así se ve un sistema de movilidad integrado. Y así se siente hoy. Colectivos de la ciudad más modernos con cámaras y nuevo sistema multipago. Estaciones renovadas y más cámaras de monitoreo. Todo conectado. Buenos Aires Ciudad. En IRSA, Propiedades Comerciales, nos comprometemos con las comunidades en las que se asientan nuestras unidades de negocios. IRSA Propiedades Comerciales, construyendo el futuro. Tu talento necesita una chispa. Encendé el tuyo con Academia Digitalers. Un portal para aprender tecnología gratis y sin experiencia previa. Con el respaldo de Telecom y las principales empresas tecnológicas. Ingresá a academiadigitales.telecom.com.ar. Telecom. En Provincia ART, a las pymes que apoyan al país, las apoyamos con un plan que se adapta a su realidad. Ingresá a provinciaart.com.ar/pymes, cotizá y mejorá tus costos. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Auspicia este programa La Bolsa de Cereales, primera entidad agroindustrial de la Argentina. Muy bien, último tramo del Economista TV. Vamos a conversar ahora con el analista político Luis Tonelli y con Lucas Raffo de la consultora ATOC. Bueno, estamos frente a un escenario político nuevo, postelectoral, cambios en el gabinete, cambios en el estilo gubernamental, nueva composición de las cámaras, proyecciones frustradas como la de Provincias Unidas. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Bueno, vamos a pasar unas fiestas divertidas, parece, en paz, ¿no? Esto no es poco en la Argentina, donde siempre las fiestas, ¿viste?, resultaban ser el punto de eclosión del conflicto social. Somos felices nuevamente, ¿no?
hace 2 meses parecía que se venía la noche, ¿no? Esto nos tiene que llevar a reflexionar de lo volátil que es una situación basada básicamente en generar expectativas, ¿no? Y me parece que este gobierno es un gobierno que ha sido algo extraordinario en generar expectativas y de la nada, ¿no es cierto? Que de la nada, porque en realidad fue un fenómeno reactivo, no tiene estructura, ¿no? El elenco gobernante siquiera podría manejar una sociedad de fomento de una ciudad media, ¿no? Ahora, si algo tiene este gobierno es que sabe producir golpes de efecto. Acá el triunfo fue que nadie pensó que podía triunfar, ¿no? Entonces, esa sorpresa me parece, Juan, que lo califica de vuelta como el Milei que todos queremos, ¿no? El Milei superhéroe, ese Milei que te gana las elecciones cuando nadie pensaba que podía ganar, que te gobierna cuando nadie podía gobernar y que ahora renace como el ave fénix o el gato Félix, digamos, de la ceniza, cuando nadie le daba un mango, ¿no es cierto? Entonces me parece que ese golpe de efecto ha sido tremendo, ha desarmado todo. Incluso, ¿no es cierto?, los titulares negativos en base a hechos o sospechas de corrupción, se borró todo, ¿no? La victoria, en este caso, redime. Y no sabemos hasta cuándo, pero Milei hoy es el superhéroe que volvió a volar después de haberse tomado un litro de kriptonita cuando nadie se lo había pedido. Un poco digo, si tenemos que analizar el año, podemos decir que el triunfo electoral borró 9 meses de turbulencia, ¿no? Es decir, uno lo que podría decir es, Argentina es ese país donde si te vas una semana parece que cambia todo, pero si te vas un año estamos igual. Si una persona se hubiese quedado dormida el 10 de febrero de este año y se hubiese despertado el lunes, dice, bueno, está bien, el gobierno que venía bien, resultado que se esperaba, y el resto de nosotros que estamos inmersos en la vorágine, bueno, vamos mordiéndonos la cola, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, coincido plenamente con Luis de que esto es un bálsamo, ¿no? Digo, lo calma, el gobierno vuelve a tener un veranito. Yo sí igualmente, sé que explicar la victoria me parece que hay que volver como a lo fundamental, ¿no? Creo que lo charlábamos un poco fuera del aire. La coyuntura era la zanahoria de alguna manera que nos distraía, pero lo cierto es que cuando vos vas a los resultados electorales, vas al clivaje histórico argentino, peronismo, no peronismo, decís, bueno, los comportamientos ahí son bastante estables, ¿no? Hay 10 millones de votos de un lado, hay un problema en el peronismo en las elecciones de medio término que nunca logra romper la barrera o el techo de los 8 millones de votos. Hay una elección provincial donde el territorio se impuso, los intendentes traccionaron la elección, cuando los intendentes se retiraron, pasó lo de siempre. Digo, ahí entonces los factores fundamentales funcionaron, digamos, ¿no? Y por otro lado, creo que el punto en el que hay que mirar, sí o sí me parece, es las expectativas a futuro en términos de lo que va a generar este gobierno, ¿no? Digo, porque el envión viene con sus expectativas. Entonces, de repente, el Milei triunfalista, el Milei que se come a todos crudos, bueno, es el Milei que lograría impulsar reformas, que el mercado ahora está de fiesta. Bueno, hay que ver si eso también lo logra, ¿no? Porque, de vuelta, lo fundamental sigue estando ahí todavía. Gran punto. Ambos marcan esta cuestión muy interesante de la volatilidad a corto plazo y una estabilidad a largo plazo. Y uno bueno, vimos un Milei más confrontativo con los gobernadores, varios problemas, en gran parte también por el proceso electoral, que ahora cambió de jefe de gabinete, tenemos a Manuel Adorni, cambió de ministro del Interior, está Diego Santilli, y parecen pararse de otra forma. Ya tuvieron reuniones con 4 gobernadores, Torres de Chubut, Jalil de Catamarca, y este lunes con Martín Yarlora de Córdoba y Marcelo Rego de San Juan, en donde parece haber un diálogo ya de cara al nuevo Congreso. ¿Cómo creen que se está parando los gobernadores en estas negociaciones donde el gobierno salió triunfando en las elecciones y puede pedir un poco más en el presupuesto, en las reformas? ¿Dónde quedan los gobernadores y qué pueden pedir? Y los gobernadores ahora quedan de rodillas, digamos. ¿Por qué? Ellos pensaron que podían ser algo a nivel nacional. Y ahí convergían varias cosas. Por un lado, lo que parecía ser los problemas del gobierno del doctor Milei, ¿no es cierto? Y por el otro lado, Cristina con la tobillera. Así que, estando con la tobillera dentro de su casa, este es el momento para salir al área y pedir la pelota. Ahora, había algunos problemas con eso, ¿no? Primero que era una elección nacional. Y las elecciones nacionales en las provincias se viven como elecciones nacionales, ¿no? Cualquiera que trabajó en las provincias sabe que hay una diferencia entre las elecciones locales, que son las que valen, las elecciones nacionales se las regalan
a la política nacional, que es algo de Buenos Aires. Claro, los porteños. De los porteños. El tema de los porteños. Exactamente, de los porteños, ¿no? Y la otra cuestión que se equivocaron fue que la polarización te daba la posibilidad de diferenciarte de los dos demonios. Cuando los dos demonios, ¿no es cierto?, uno es Dios, el demonio para el otro, y se autorrefuerzan, ¿no? Entonces, esto fue un golpazo. Casi la inversa de lo de Milei. Pensaban dar la sorpresa y fue lo de siempre, ¿no? Y Milei pensaba que hemos vuelto a la normalidad, que todo el gobierno se tomó del helicóptero, digamos, todo el gobierno gorila se toma el helicóptero, y quedó recargado, ¿no es cierto?, por una apuesta que le habíamos visto, que fue la apuesta de Milei, que era: voy a hacer el mini-me de Trump, ¿no es cierto? Y eso vale, Juan. Hay países que mandaron a sus hijos a la guerra para tener eso. Australia y Brasil incluso. ¿Te acordás la hipótesis de Escudé, no? Claro. Argentina no fue. Ahora, nosotros no necesitamos ir a la guerra. Con tal de votar en decisiones estrambóticas de la Casa Blanca, ¿no? Estrambótica, terraplanista, no lo dejamos solo. Y eso pagó, parece. Es tal cual, y además me paro en otro punto, que es no solamente ser el mini-me de Trump, digo, porque es imposible entender esta elección sin entender la intervención de Estados Unidos. También voy a ser el antiperonista más antiperonista de todos, entendiendo que hay un terreno fértil para crecer ahí. ¿No? Cuando no lo había sido. Cuando no lo había sido, en el 2023 no lo había sido. De hecho, su composición de votantes de 2023 es diferente a la de hoy. Aquí 1000 veces, ¿no? Y la pregunta era también, ¿lo va a lograr? Porque, a diferencia, digo, de otros contextos, como podría ser 2017-2021 en Cambiemos, Milei eligió enfrentarse a opciones no peronistas competitivas en las provincias. En Santa Fe se enfrentó a Puyaro, en Córdoba se enfrenta a ese peronismo, digamos, claro, en Jujuy se enfrentó, en San Juan también, solo fue aliado en Entre Ríos y en Mendoza, y ganó igual. Entonces, digo, también hay como una especie de vuelta, ¿no? El clivaje está recargado, ¿no? Peronismo por un lado, no peronismo por el otro. Yo creo que eso también lo explica. Y bueno, también es cierto que más allá de eso se alinean los planetas. Digo, Estados Unidos, el tío Scott y todo eso. Y eso es tremendo, porque cuando vos vas a la conversación digital, el punto de recuperación empieza ahí. No solamente, ya acá no hablo tanto de opinión pública, digo, pero el territorio digital como caja de resonancia es lo que te da a veces encuadre para los propios, ¿no? Para los militantes, para los adherentes. Bueno, encontraron algo de lo que agarrarse. Además, Trump ayudó diciendo, che, miren que si pierde se va todo al demonio. Claro. Entonces, ahí se alinean todos los planetas. Claro, pero Lucas, vos habías, en otra vez estuviste en el programa, habías señalado que el gobierno estaba perdiendo terreno allí donde siempre ganó, que es la conversación digital. Exactamente. Vos tenías un gobierno que desde Davos, estamos hablando fines de enero de este año, venía perdiendo por goleada. Solamente había tenido 2 grandes momentos de positividad en las redes sociales. Uno era el triunfo electoral en la capital el 18 de mayo y la salida del cepo cambiario. Quiero decir, temas que le dan a la comunidad propia, bueno, material para salir a disputar agenda. Y recién con Trump es donde se empieza a ver esto. Y con Bessent, y no solamente con, che, Trump me retuiteó, Elon me retuiteó. No, el tipo vino con 20.000 palos. Claro. Digo, vamos a hacer todo lo que tengamos literal, que hacer. Entre ellos, digo, decir a través de un banco argentino, comprar pesos. Que era una cosa, digamos, loca. Sí. Encima dijo el nombre del banco, te le hizo propaganda. Literalmente. Al SAT. Y creo que un poco vemos esto ahora, ¿no? Digo, y creo que ahí la apuesta quizás fue, ¿no? La de, bueno, creo que es el gran problema que tiene el peronismo electoral para adelante, digo, es, che, sos o representás la inestabilidad. Eso es muy importante. Fíjate que las últimas elecciones que gana el peronismo representan o están vinculadas con inestabilidad, ruido, volatilidad cambiaria. Eso es una mancha difícil de quitarse, digo, para pensar también en el adelante. Claro. Bueno, vos compartís en alguna medida, Lucas, la lectura que hizo Cristina. Cristina publicó una carta luego del resultado diciendo que ella se oponía al desdoblamiento de la provincia de Buenos Aires porque en caso de ganar... como ocurrió el gobierno de la provincia, iba a
despertar el espíritu bolivira en muchos argentinos bonaerenses que se iban a largar a votar en masa en las elecciones nacionales. Lo que no dice Cristina quizás es que si eso no hubiese pasado y el peronismo hubiese ganado por sorpresa la elección nacional, el ruido cambiario lo ibas a tener igual. Entonces ¿qué es mejor perder en las elecciones? Claro, el problema en realidad es que ganó fue otro. Claro. Pero viste lo que son los mitos en la Argentina, ¿no? Porque el mito es, que también Cristina se hace carne de él, que es que los intendentes no movilizaron. Cuando en la elección bonaerense hubo más votantes, o sea, el peronismo en un punto perdió 50.000 votos nada más, pero hay un señor ahí que se llama Florencio Randazzo, ¿no es cierto?, que me parece que también es peronista, y en mi época divide et impera, ¿no es cierto? Cuando vos ves los votos, lo que hizo Milei casi fue como Vidal en una escala menor. Vidal tuvo 1.200.000 votos de lo que fue las PASO a la general. 1.200.000 votos, ¿no? Milei tuvo los 200, 300.000 que le sacó a esta fuerza híbrida, ¿no? Tal cual. Y después 300.000 nuevos, ¿no? Que son siempre los de mi edad que no van a votar cuando no nos necesitan verdaderamente. No, y además, para entender también el voto peronista, digo, Gray explica también gran parte de esos 80.000 votos que se explican, pero también hay un problema de fondo en el peronismo, que es cuando vas a los números absolutos, le cuesta subir un piso, digamos, ¿no? Siempre las intermedias... Claro, ahora yo les pregunto para el futuro. El tema Cristina es un gran problema para el peronismo, porque sin Cristina y el kirchnerismo vos no lográs la unidad del peronismo, que necesitas unirte para ganar, pero si la tenés a Cristina adentro, se te hace muy difícil convocar a otro tipo de votantes que no sea un núcleo duro, ¿no? Totalmente. El peronismo quedó derrotado en todas, ¿no? Porque perdió Axel, perdió Cristina por ser la responsable, como bien decís vos, de tener la imagen de algo que es fuerte pero no te alcanza para ganar ni mucho menos, y pianta los votos para ganar. Perdieron los gobernadores, ¿no? Perdieron todos. Todos pensaron que se resolvía la interna con esto, y en realidad le tiraron nafta y siló a la linterna, ¿no? Así que lo de Milei no es solamente un triunfo de él, sino que es una derrota absoluta. Ahora, el punto acá lo marcaba Lucas, ¿no? Vienen cosas muy complicadas. Vos hablabas de un gabinete que se abre, ¿no? Pero digo, Santilli, ¿es más open mind que Francos? Entonces, más o menos hicieron un canje ahí, ¿no? Y Manuel Adorni es un empleado, ¿no? Bueno, pero, perdón Luis que te interrumpa, ¿no es un gobierno más homogéneo? Digamos, la sensación de que cualquier interlocutor con Adorni sabe que está hablando con Karina o está hablando con Milei. ¿Me vas a acordar a Kirchner? Una vez Kirchner me dijo cuando lo echó a la baña, que él en realidad lo manifestó con su lenguaje académico, dijo, me lo lustré al pálido. ¿No? Entonces, yo digo... pero vos tenías un gabinete de lujo, ¿no? Y él, fíjate que entendió el lujo como lo entiende un patagónico de Río Gallegos, como algo superfluo. Y digo, sí, claro, dice, es que cuando perdemos nos hacemos cargo de los traidores. Y cuando ganamos a los que no necesitamos más. Claro. Nosotros teníamos, Boni, la idea de los partidos políticos, de la inclusión, de la organización, de sumar. Y esta gente hace una economía de recursos tremenda. Ahora, ¿cómo ven ustedes la nueva dinámica política, que en alguna medida es, si se quiere, más normal? Volvemos a tener un poder ejecutivo que tiene mayoría, por lo menos en la Cámara de Diputados, como tuvieron todos los gobiernos, casi todos los gobiernos no peronistas en la Argentina. Tenemos un presidente que tiene unos cuantos gobernadores claramente alineados con él, otros dispuestos a conversar. Entonces, es un escenario al que estamos más habituados. Sí, todo depende de Milei. Yo ahí voy a hacer hipercentralismo, porque en definitiva la relación con los gobernadores va a depender de tu capacidad de mantener cierta palabra, que es algo que los primeros 2 años había temblequeado un poco, y era el reclamo de los gobernadores, y es uno de los motivos por los cuales también el Senado en algún punto después se te termina dando vuelta. Yo creo que el cambio de interlocutores quizás trata de refrescar eso, de decir, bueno, a este ya me prometió muchísimo y no me cumplió, cambiemos de interlocutor, pero sigue dependiendo de Milei la cuestión. Si Milei dice, decile que no, es el mismo problema. En definitiva creo que depende de eso. Y después es cierto que tenés un escenario de normalidad, pero de nuevo, ¿no? Yo siempre vuelvo al fantasma de 2017.
un Cambiemos que había ganado también medio por sorpresa, en realidad en las PASO había dado la sorpresa, en 14 provincias, que había logrado consolidar por lo menos la capacidad de construir una mayoría legislativa, logra aprobar una reforma previsional con mucho costo social a fines de año y 6 meses después eso se cae por la borda porque relajar las metas de inflación implicaba también cambiar el programa económico y la credibilidad de él. Entonces también hay que prestar la atención para mí a, bueno, las expectativas que se empiezan a generar con esto. Es decir, porque ahora los actores económicos también van a decir, che, el gobierno ahora tiene mayoría, el gobierno ahora aparenta tener un frente político más unido, el PRO está más arrodillado que nunca, más derrotado que nunca. Entonces, en ese sentido, que no sea también ese contexto para decir, che, ¿y si probamos la banda ahora? La banda digo cambiaria. Sí, claro. Porque eso, a veces la economía juega con eso también. Sí. ¿Sabe? Porque tanto el tipo, perdón, el señor presidente, mostró, ¿no es cierto?, por lo menos en términos simbólicos, un cambio, como también por el otro lado, en términos estructurales, más bien cerró la cosa, ¿no es cierto? Entonces ahí es un poco lo que ponía en el artículo de tu publicación, ¿no? ¿Cuál es el plan A y cuál es el plan B? ¿No? Este parecía que ser el plan A, voy por las buenas. ¿No? Pero hay un plan B que es el mismo que fue Milei siempre, que es el principio, ¿no?, de la revelación. Ustedes no entienden nada. Estos son los señores que están bloqueando las reformas que necesitamos. ¿Viste? Hay un tema. En la Argentina las reformas siempre son un motivo en sí mismo. Y no hay peor cosa que llevarlas a cabo y no tener resultados, ¿no? Es como el matrimonio. ¿Viste? El mejor momento es cuando vos te ilusionaste con el matrimonio, ¿no? Cuando salís al atrio ya hay un problema, ¿no es cierto? Entonces, esto también, lo que te estoy diciendo es que Milei puede tener el gran argumento, si se le bloquean las reformas, para tener una mayoría absoluta cuando en el 2027 vaya la urnas, si no es que hay crisis. Si hay crisis, está muerto. Pero si mantiene la ilusión y le dirá, yo necesito el voto de ustedes porque las reformas las están bloqueando estos señores de la casta, ¿no es cierto? Hay también un plan B, que por ahí es el plan A. Sí, hay un... Perdón, sí. perdón, eso. Porque quiero preguntar por el PRO, vos decías, está más arrodillado que nunca. El PRO. Y bueno, a eso voy. Durante todo el año, y ya arrancando desde el año pasado, una violetización de los amarillos. Pero ahora está más marcado, con Bullrich como jefa de bloque en el Senado, se está llevando a varios más. ¿Qué pasa acá con el PRO y sobre todo teniendo en cuenta que Macri, los dos Macri, Jorge y Mauricio, dijeron vamos a tener un candidato en 2027, Jorge Macri especialmente dijo La Libertad Avanza no se va a comer al PRO, ¿crees que es posible? Bueno, por acá creo que no. Yo a veces no quiero ser muy duro, pero a veces no me pregunto si en realidad no se está pintando el auto para ponerle la latita arriba del techo en algún punto. A lo que voy yo con eso es, yo vuelvo a los clásicos, volvamos al votante no peronista, para no decir antiperonista, pero también podría caber esa caracterización. Ese votante tiene características muy definidas y siempre tiene un vínculo más bien de eficacia con su vehículo electoral. Quiero decir, al votante no peronista no le da mucha vergüenza decir, es más identidad. Chau, vos no, me voy acá con Cambiemos, no, vos no, me voy con La Libertad Avanza. Te dejan de costado, no importa si en algún momento marcharon en la 9 de julio o agitaron banderitas celeste y blanca gritando si se puede. Te cortan igual. Entonces, en ese sentido, creo que ahí está el dilema del PRO también y el dilema que empieza a tener en la ciudad de Buenos Aires. Que es un votante también bastante particular en ese sentido. Porque también lo demostró en las elecciones de mayo. Che, me parece que puede ganar Santoro. Bueno, voy acá, no me importa. No, pero mirá que es Adorni, grita, insulta. No, no me importa. Yo quiero que este no gane. Entonces también hay que analizar. Yo creo que el PRO eso lo va a estar mirando. Ahí está el problema del PRO en realidad. Porque es obvio que si en la medida en que se fortalece La Libertad Avanza, van a pegar el saltito. Así como en el peronismo en su momento, entre 2013 y 2014, había muchos que pegaron un saltito para un lado y después en 2014 y 2015 empezaron a pegar el saltito para el otro. Porque de lo que se trata también es de la viabilidad del vehículo electoral. Yo creo que ahí La Libertad Avanza es mucho más potente que el PRO. Sí. Yo creo que tendríamos que ponernos una fábrica de garrochas, que me parece el negocio del momento, ¿no? Yo creo que sí. A ver, el electorado no peronista, o sea, yo, cuando veo a mi familia, yo creo que el peronismo se banca cualquier cosa de sus gobernantes si le cae una moneda. Y nosotros nos bancamos cualquier cosa si le podemos ganar al peronismo. Entonces el vehículo electoral es oportunista, si querés. Lo peor que le puede pasar a un líder
del no peronismo es no ponerse a la cabeza y tratar de guiarlo. Porque es un fenómeno que busca el expediente para ganarle al peronismo. Tal cual. Totalmente. Entonces, no es que están los votos pintados de violeta, no. Simplemente es el que le puede ganar al peronismo. El PRO, por definición, bueno, yo les digo, viste, el parripollo disfrazado de ONG, ¿no? Era bueno, Macri se benefició de esa definición tuya en el 2015. Totalmente, totalmente, Juan. ¿Qué hizo Macri, a mi juicio, mal? Pero él es el presidente y yo soy profesor de política argentina, ¿no es cierto? A mi juicio. Esto de que el líder busca que los no líderes no lleguen, ¿no es cierto? Le pasó a Julio César con su hijo adoptivo, ¿no? Entonces digo, es algo típica de la tradición en ese sentido. Pero ¿qué hizo Macri que no hicieron otros presidentes? Porque uno puede decir, Cristina le puso a Scioli un yunque para que no llegara. Menem a Dualde le hizo todas las posibles. Alfonsín ni necesidad tuvo con Angelos, ¿no? Porque estaba la cosa tan mal. Tu enemigo no es el enemigo electoral, ese te da los votos. Porque Cristina no le sacaba un voto, mire. Pero en las elecciones donde tuvo que gatillar a Horacio, la usó a Patricia. Y después la gatilló a Patricia con Milei. Ahora hay un problema. Siempre que vos tratás de que tu segundo no llegue para que te jubile, no tenés que encumbrar a uno que te puede robar tus votos. ¿Viste? Menem jugó con De la Rúa. Bueno, se nos fue el tiempo. A los dos muchos muchísimas gracias por acompañarnos. Nos despedimos hasta la próxima emisión del Economista TV.